Hola, buenos días. 8 de agosto, un nuevo día para estudiar una porción de la palabra y seguimos en Primera de Samuel, capítulo 20, hablando de David, de Saúl y de esta historia maravillosa que nos lleva a ver estos grandes hombres de Dios que tuvieron sus fortalezas y sus debilidades. Hoy estaremos hablando de Jonathan, de la lealtad de Jonathan hacia David, hacia su padre Saúl, pero sobre todo su lealtad al Señor, a nuestro Dios. Y vemos como el capítulo comienza cuando David le pide a Jonathan que quiera ausentarse del reino. Sin embargo, Jonathan le recuerda a David que hay una cena, un banquete donde él debe estar. Y David le dice que no quiere estar porque él presume, él presiente que Saúl le quiere matar. Jonathan lo duda, porque Jonathan ama a su padre, pero Jonathan también ama a David. Y en medio de esas dos, de esos dos seres a los que amaba, y en medio de esas dos verdades, él tuvo la sabiduría de darle chance a David, de que David no estuviese en ese lugar, pero a la vez de ver si su padre realmente tenía esos sentimientos. Jonathan estaba claro de que Saúl había perdido la gracia de Dios porque estaba en desobediencia, pero sentía como hijo que su padre podía cambiar y no tener malos sentimientos. ¿Qué sucede cuando David le pide a Jonathan que se quiere ir? Ellos hacen un pacto donde él le dice, déjame hablar con mi padre, yo te cubro en medio de esta cena, de este banquete, yo hablo con él, pero si yo veo que realmente las intenciones de mi padre son matarte, nosotros no vamos a hacer esto. Trazan un plan donde van a lanzar algo lejos, va a ir uno de los siervos de Jonathan, y bueno, lo hacen. Cuando David hacen ese plan de ellos dos. Pasa 3 días, Jonathan va a la cena en el reino de su papá, de Saúl, y cuando Saúl le pregunta por David, él le dice que bueno, que David, que le dio a David permiso porque tenía un compromiso en casa, con su familia, con sus hermanos. Y Saúl se pone muy bravo porque se da cuenta que no va a estar David y él tenía planes para matar a David. Allí Jonathan se da cuenta de cuáles son las intenciones de su padre y con mucho dolor entiende que su padre vive en desobediencia y que no está bajo la dirección de Dios. Allí en desobediencia y que no está bajo la dirección de Dios. Allí él le había hablado, se recuerdan que les había comentado que él hizo un plan con David para que de alguna manera David supiese que en efecto lo que él presumía era verdad y que además Jonathan ya lo sabía. Así que bueno, hacen ejecutan ese plan que habían hecho con anterioridad y en efecto pasa todo esto. Se lo encuentran nuevamente David y Jonathan. Jonathan le dice que se vaya en paz. Se da cuenta de que, y se da todo esto lo hace Jonathan entendiendo que el hecho de que él protegiese a David podía incidir en que él no heredara el reino de su padre. Sin embargo, Jonathan fue leal a lo que él entendía que Jehová había establecido para David. Saúl es su padre y él entiende que perdió la cobertura de Dios. Jonathan es leal a Dios, es leal al amor que sentía por su amigo David y también es leal al amor que sentía por su padre. Vemos cómo no es fácil ser leal porque tenemos que tomar decisiones claras, pero podemos ser leal, entendiendo que lo que es bueno y que lo que es malo, que está bien y que lo que está mal, y tenemos que ser frontales y decirlo, cuéstenos lo que nos cueste. Yo les invito a que ustedes pongan en práctica la lectura de la palabra de Dios, no dejen de hacerlo entre semana, apréndanse esta semana el versículo 10 del capítulo 25 de Salmos, que dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su ley, para los que guardan sus mandamientos. Salmo 25, 10. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de aprender de tu palabra y de que tu palabra transforme nuestras vidas.
Eres grande y eres bueno. Pedimos que tú te quedes con cada uno de nosotros esta semana, que nos ayudes cada día a ser mejores personas, pero sobre todo a ser verdaderos hijos tuyos y a tener una vida verdaderamente guiada por ti. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y gracias, Señor, porque nos permites aprender más de tu palabra. Gracias por esta historia de David que siempre nos hace crecer. Amén y amén. Chao.